Marina, leí tu nota, tu ensayo, nota larga de tapa de la revista Noticias, y reflexionaba si el problema central, el cepo sería como el síntoma, pero el problema central es que la Argentina salió de crisis como estas, como por ejemplo en el 2002, con un dólar alto. Me acuerdo siempre que Labaña decía que la clave era un dólar bien alto. Vos en tu nota colocabas que el dólar de Labaña hoy sería de 1.700, algo así, casi el doble del dólar oficial sin impuesto país de 900 y pico. Ahí está el nudo gordiano, es decir, se repite la historia con Macri, con la convertibilidad que es poner el dólar bajo y hacer a la Argentina cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo lo que diría es, creo que la historia hoy es distinta de la historia del final de la convertibilidad. Lo que estás viendo hoy es mucho más parecida a la historia de la alta inflación de los 70 y los 80, con diferentes matices, con un mundo distinto, con cepo, con condiciones distintas, pero digo, una vez que la inflación superó el 200% anual, como fue en 2023, ¿no? Digo, donde tuviste un mes de 25% de inflación, estás hablando de algo totalmente distinto a la discusión sobre la inflación en el mundo normal, para decirlo de alguna forma. Entonces, la pregunta acá es, Milei llegaba con un banco central totalmente quebrado, como contracara del uso del financiamiento monetario durante 20 años y como contracara del uso de las reservas del Banco Central. O sea, un Banco Central con reservas negativas, estabas usando los encajes, y un Banco Central que tenía la emisión de pesos pasada metida dentro de lo que era la deuda del Banco Central, estos pasivos reputados del Banco Central. Había 11.500 millones de dólares de reservas negativas y del otro lado había 9 puntos del producto de pasivos remunerados. Y detrás de eso había una inflación que corría al 12% por mes, una distorsión de precios relativos enormes, precios de bienes muy, muy caros, precios de servicios regulados muy baratos, un salario que se estaba erosionando y una brecha cambiaria que te generaba una distorsión muy grande en la economía y que hacía que el Banco Central nunca acumulara dólares. O sea, el mejor negocio que había era tomar todos los pesos baratos de la economía, comprarle todos los dólares baratos al Banco Central y si podías venderle en el mercado de precios descuidados, digamos, te iba muy bien. Ese fue el modelo y era un modelo que había que cambiar. Ahora, el programa económico, digamos, de arranque, para mí era un programa más razonable que lo que era el discurso de campaña, que el discurso de campaña hablaba de una dolarización sin dólares, no te hablaba de ruptura de contratos, pero estaba implícita la ruptura de contratos, porque no había dólares para dar a cambio por los pesos, sobre todo la deuda en pesos y los pesos bancarizados, o del otro lado una apertura del cepo, suponiendo que en algún momento iba a aparecer un equilibrio. Bueno, no fue lo uno ni lo otro, fue un shock controlado, una devaluación significativa en el arranque del programa, que a mi juicio estuvo calibrada, no sé, mal, o tenía algunos problemas. Uno era el dólar blend, dos era el crawling pega al 2, que inicialmente era un par de meses, después fue para siempre. El dólar blend es mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación, mientras el Banco Central compraba dólares porque estableció un nuevo mecanismo de pago en cuotas de importaciones. Entonces, lo que nosotros decimos en la nota con Sebastián Menescaldi es que el dólar de arranque, esos 800 pesos de diciembre, era un dólar de 1.700 a precios de hoy, o sea, los 920 pesos de hoy, son 1.700 pesos en diciembre, y esos 1.700 pesos eran parecidos a los niveles de overshooting, no sé si a los 4 pesos de 2002, pero sí cuando el dólar se estabilizó en 2.80, era un tipo de cambio muy alto. Ahora, en 2002, el esquema de atraso cambiario que tuviste fue un esquema que te duró, te diría, hasta 2009. Acá vos estás en 6 meses en un nivel de tipo de cambio que está solamente 14% arriba del tipo de cambio de partida. O sea, con inflación alta, la verdad es que el esquema de atraso cambiario, digamos, pega la vuelta demasiado rápido. Entonces vos me decís, ¿cuáles son los problemas que tiene el esquema actual? Yo veo 3. Uno es el tipo de cambio, o sea, asumiste el costo de corregir el tipo de cambio y hoy se está atrasando. Y se va a seguir atrasando en la medida que la inflación siga superando el ritmo de devaluación mensual del 2.
El segundo problema es, estuviste en junio, mes estacionalmente alto en la liquidación de exportaciones, no compraste dólares, en lo que va de julio compraste muy pocos dólares, y con los pagos que tenés, las reservas no solo no suben, sino que empiezan a caer. Y el tercer problema, que para mí esta obsesión por limpiar el balance del Banco Central, usando la licuadora, pero mientras te mantuviste, si querés, todo el resto de los contratos. Yo no digo que había que romper contratos, pero lo que digo es que objetivamente, digamos, la decisión de terminar de limpiar el balance del Banco Central, la verdad que lo único que terminó haciendo es pasar la deuda de un lugar al otro. Festejás que limpiás el balance del Banco Central, pero aumentaste la deuda del Tesoro, y aumentaste la deuda del Tesoro con una concentración de vencimientos muy grandes. O sea, al final del camino, vos en junio, el stock de deuda total de la economía, Tesoro más Banco Central, es solamente 5% más bajo que el que tenías en el arranque. Y tenés casi 6 puntos de vencimientos de deuda en lo que resta de este año, del PIB, y otro tanto el que viene. Y no tenés un acceso al crédito que te permita refinanciar esa deuda sin cepo. Para poner un ejemplo, en la licitación de ayer, las tasas que se convalidan para emitir deuda al 2026 y 2027 son menos 2 más 1, más el tipo de cambio, más la devaluación. Bueno, hoy Argentina, si vos mirás el riesgo país se acerca a 1.500 puntos básicos, y la tasa libre de riesgo en el mundo es 4.30, 4.40. O sea, hoy Argentina no tiene acceso al crédito para refinanciar los vencimientos de mercado, y el programa financiero que tenés dentro del cepo básicamente es, los dólares te pagan con flujo de caja, o sea, con recesión y compra de dólares, mientras tratás de sostener la brecha, mandando el 20% de la exportación al blend, y del otro lado lo que tenés es, los pesos se refinancian dentro del cepo. Ahora, esa deuda está metida dentro de los balances, con lo cual, volviste casi a foja cero, o sea, no terminaste de resolver los problemas después de un ajuste que es particularmente muy violento, y una inflación que baja del 25% de diciembre al 4,2% el mes pasado. Probablemente en julio los datos de la Ciudad de Buenos Aires dieron 4,8, o sea, lo más probable es que julio el dato de inflación pegue un escaloncito, pero la verdad es que dependés enormemente de seguir manteniendo el crawling peg al 2% y de ir tratando de ir manejando la recomposición tarifaria todavía pendiente, para tratar de mantener ese compromiso. O sea, el esquema empieza a tener algunos problemas. Pero a ver, para ponerlo en términos simples para la audiencia lega en macroeconomía, la única solución para mantener esto es que los dólares libres bajen. En realidad lo que necesitas es que la economía no tenía dólares de flujo y no tenía dólares de stock. O sea, las reservas eran negativas, 11.500 millones de dólares, y tenías acumulada una deuda comercial de casi 43.000 millones de dólares en el registro de arranque de este gobierno, más una deuda por utilidades, sumaba 50.000 millones de dólares. O sea, partís del recontra subsuelo. Si querés, el gobierno anterior, Massa explícitamente, para intentar llegar a la elección competitivo, usó cerca de 13.000, 14.000 millones de dólares de deuda, aumento en la deuda comercial, o sea, las empresas le financiaron de alguna forma la campaña, y las reservas, que cuando llegó eran prácticamente cero, las netas, terminaron siendo 11.500 millones de dólares negativas. O sea, usaste más de 30.000 millones de dólares o 30.000 millones de dólares para financiar la campaña. Perdóname, Marina, que te interrumpa. Para la gente, simplificadamente, es que no haya más cepo y que no haya más límites para comprar ni vender dólares, ni importar o exportar. Para eso, el problema es que nosotros tenemos el dólar oficial en 900 y pico y el dólar libre en 1.450. Lo que implica que tenés una devaluación que hacer del 50% si vos eras el cepo. No solo, vos tenés que responder, porque el programa tiene equilibrio fiscal. O sea, la diferencia, si querés, del esquema anterior es acá decidiste hacer la corrección fiscal y no emitís más para financiar el déficit. Ahora, vos lo que necesitas es, armar un programa monetario. Ese programa monetario, que es dar una señal sobre el crecimiento de la cantidad de pesos en la economía, tiene que tener una señal fiscal duradera, que es, no emito para financiar el déficit, pero tengo que tener alguna respuesta sobre cómo refinancio los vencimientos de deuda que tiene la Argentina. La deuda no es ni más ni menos que los déficits pasados.
Si es del Tesoro, es porque el Tesoro fue al mercado para financiar con emisión de deuda el agujero fiscal. Si es del Banco Central, en realidad el Banco Central lo que hizo fue emitió los pesos para financiar el agujero fiscal y después retiró esos pesos de la economía metiendo un papelito en los bancos para tratar de limitar las presiones inflacionarias. Pero finalmente, para un país quebrado, la deuda y la moneda son lo mismo. O sea, vos tenés que encontrar algún mecanismo de refinanciar esos vencimientos. Los vencimientos de dólares son relativamente bajos, aunque empiezan a subir como contracara de la reestructuración, pero tenés, de nuevo, una tasa de interés que es muy, muy alta, y los vencimientos de pesos son muy altos, y todavía tenés tasas de interés que son negativas, fundamentalmente porque los pesos están acorralados. O sea, el programa financiero, paradójicamente, el programa financiero, la refinanciación de los vencimientos de deuda, depende de los controles de capitales, salvo que vos me digas que Argentina puede bajar significativamente el riesgo país, o sea, la tasa de interés a la que se financia. Pero ese riesgo país hoy está en 1.500 puntos básicos, o sea, con riesgo país en 1.500 puntos básicos no tenés ninguna chance de salir del cepo. Me refiero concretamente a la deuda en pesos que toma el Tesoro, no a la deuda en dólares. Vos lo que decís es que finalmente está atada al precio del dólar porque es un plus sobre la eventual devaluación. No sé, a mí me generó dudas ayer al escuchar al presidente decir que el pass-through era inexistente, era una ignorancia de los economistas, como si se estuviera preparando para decir que se podría devaluar sin que aumente la inflación. Que especialmente vos en el tema del pass-through, o sea, cuando vos devaluás el pase a costos, ¿qué opinión tenés y qué opinión te merece lo que dijo el presidente sobre el pass-through? A ver, Argentina es un país como contracara de la reconstrucción de la historia inflacionaria desde el 2003 para acá. La verdad es que cada vez que devaluás, el traslado a precio de la devaluación es más rápido. O sea, cuando vos mirás la devaluación del 2002, insisto, el tipo de cambio alto de 2002, la segunda devaluación fue recién en 2009. Lo dejaste clavado en 2.80 y fue en 2009. El mundo era distinto, lo que quieras, pero digo, tardaste hasta el 2009. De 2009 vino el macrocidio de Cristina Kirchner, había que ganar la elección en 2011, o sea, aumentó 50% el salario en dólares, pero digo, la segunda devaluación fue en 2014. Puso el cepo en 2002 y la devaluación fue en 2014. Después, la devaluación siguiente fue en el arranque del gobierno de Macri, estuviste 2 años, digamos, si querés atrasando el tipo de cambio, hasta que se te cortó el crédito, ahí sin cepo, el salto cambiario y el traslado a precios ocurrió. La inflación pasó del 25% al 50% anual. A partir de ahí, el gobierno de Alberto Fernández intentó no devaluar y la devaluación la terminó haciendo Massa en agosto del 2019, después de las PASO. Y esa devaluación duró 5 meses. O sea, en noviembre el nivel de tipo de cambio era el mismo que tenías antes de la devaluación de agosto, que había sido del 22%. La devaluación de Caputo, el salto de 360 a 800, hoy estás a un tipo de cambio, después de haber subido 120% el tipo de cambio, hoy el tipo de cambio real, o sea, descontado de la inflación, está solamente 14% arriba del tipo de cambio de partida. O sea, lo que digo es, el traslado a precio de la devaluación es cada vez más alto. Lo que dice el presidente es, si no tengo financiamiento monetario del déficit, entonces si no hay emisión monetaria, la inflación debería bajar y vos deberías tener flexibilidad a cambiar y los precios no deberían acompañar. Bueno, lo que digo es, ese es el camino de aquellos países que de alguna forma construyen un ancla alternativa al tipo de cambio. Digo, si querés Brasil, Chile, Uruguay, digo, no tenemos que irnos demasiado lejos. O sea, devalúan, el traslado a precio de la devaluación es relativamente bajo. En Argentina generalmente el traslado a precio de las devaluaciones es muy alto y la verdad que acá no construiste un programa monetario. Acá lo que hiciste es cortaste el financiamiento del déficit para construir un programa monetario, insisto, tenés que dar una señal clara sobre cómo vas a refinanciar los vencimientos de mercado para un país que todavía tiene un riesgo país que es muy alto. Entonces, si no hay una solución... riesgo de default, para ser concreto. Yo no estoy hablando, lo que digo es, a ver, digo, en moneda dura vos lo que tenés son vencimientos que son relativamente bajos, por ahora los venís pagando con recesión. Esta semana, ayer se acreditó en las cuentas de todos aquellos que tenían bonos argentinos el pago de los cupones de julio. Entonces, Argentina, la deuda en dólares se sigue pagando, pero se paga con reservas, o sea, se paga con exportaciones, o sea, con superávit comercial. Eso es recesión. Ahora, la deuda de pesos se refinancia dentro de los controles de capitales, o sea, dentro del corral
los pesos se refinancian y se refinancian a tasas negativas, y no solo se refinancian a tasas negativas, sino que los instrumentos que emite el Tesoro son instrumentos que no tienen cupón, con lo cual no se registra como intereses. Pero no importa, digo, más allá de eso, lo que te aumenta es la deuda. Ahora, si vos tuvieras que ir a una tasa de interés de mercado, bueno, la pregunta del millón es cuál es la tasa de interés a la cual se puede financiar Argentina. O sea, no podés hablar de salir del cepo si no tenés una solución al programa financiero de la Argentina. Y esa solución sin cepo hoy no está. O sea, no es solamente la limpieza del balance del Banco Central. Si el nivel de deuda es el mismo, vos pasaste la deuda del Central, la pasaste al Tesoro. O sea, nunca fueron 10 puntos del producto el déficit cuasi fiscal, y la verdad es que hoy por hoy no es la carga de intereses del Tesoro 1,7 puntos del producto. O sea, o una cosa o la otra. Clarísimo. Marina, te quiere preguntar Elizabeth Pejer. Sí, buenos días, Marina, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo va? El ministro de Economía recién hace unos minutos confirmó o anticipó que la inflación de junio va a estar por debajo del 5%, en línea con lo que vos planteabas, que anticipó también esta semana lo que fue el IPC porteño. Ahora, esto confirma de alguna manera las dificultades que tiene el gobierno para cumplir con esas tres condiciones que plantea Milei como claves para la salida del cepo. La tercera condición, esta convergencia entre Clorinpec y la inflación en torno a cero, y alarga los tiempos. En este contexto, digo, la alternativa de la devaluación se vuelve la única posible en un mediano plazo, y por otro lado, ¿qué pasa con la actividad, la producción, lo que vemos todos los días, la actividad real más allá de la cuestión financiera? A ver, digo, la devaluación per se no es un programa económico. O sea, la devaluación te vuelve a generar, digo, si querés, tomás aire, pero digo, no terminás de resolver. En algún punto un programa económico requiere construir un ancla creíble. O sea, los programas de estabilización que funcionaron, por eso digo, tenés que volver a ver qué es lo que hicieron los... No, a ver, digo, la Argentina recreó la inflación. El resto de la región, los programas de estabilización de los 90, que bajaron la inflación, que tuvieron en los 60 y los 80, sostuvieron, digamos, como una prioridad la estabilidad de la demanda de pesos. Argentina se olvidó de eso, terminó de reventar el balance del Banco Central y estamos discutiendo lo mismo que discutíamos en los 80. O sea, entonces, la verdad es que está estudiado, o sea, ya se hizo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Digo, con matices, básicamente todos los programas de estabilización primero corrigen los precios relativos, arrancan con un dólar alto y corrigen los precios atrasados. Los programas de estabilización en general generaron algún grado de apertura de la economía que hicieron que los precios de los bienes, que estaban totalmente distorsionados, bajen. Pero es que si vos abrís la economía con estas reglas del juego, el desempleo se te va a ir a las nubes. Los programas de estabilización tuvieron un aumento del desempleo en todos lados porque la contracara fue un aumento de la productividad. Los programas de estabilización tuvieron consolidación fiscal, o sea, en principio todos los programas de estabilización, salvo el de Israel, que el de Israel consiguió financiamiento y el ajuste fiscal lo hizo más lento, en general los programas de estabilización parten de un equilibrio fiscal. Los programas de estabilización parten de algún esquema de normalización de la deuda, de manera tal de tener un programa fiscal y un programa financiero, y en general los programas de estabilización, no la convertibilidad, que la convertibilidad tuvo un programa monetario que en principio dependía del ingreso de capitales o de la salida de capitales, porque puso un tipo de cambio fijo. Generalmente los programas de estabilización lo que intentan es construir una ancla monetaria donde van definiendo qué es lo que pasa con la cantidad de dinero en función del propio ciclo y tratan de desacoplar la demanda de pesos del tipo de cambio, de manera tal que si enfrentan en algún momento un shock externo, pueden devaluar. Porque digo, cuando vos enfrentás un shock externo, es muy difícil que vos ajustes la productividad del shock externo. Digo, de hecho, la convertibilidad termina fallando por la rigidez que tuvo el tipo de cambio. No sobrevivió al shock externo tan negativo que tuviste desde la crisis asiática del 97 hasta el final de la convertibilidad, sobre todo cuando Brasil devaluó en el año 99. Y los programas de estabilización generalmente intentan algún mecanismo de señalización de los precios hacia adelante. Tenés la convertibilidad o el plan austral, desindexaron la economía, el plan chileno o el plan brasileño, el plan real, indexaron la economía. Chile con la unidad de fomento, Brasil con la unidad de valor real, que finalmente se terminó convirtiendo en el real. Entonces vos me decís, ¿cómo estamos hoy por hoy? Vos arrancaste devaluando el tipo de cambio. El tipo de cambio lo pusiste arriba.
la agenda tarifaria la arrancaste, pero después primero la regulaste, la frenaste y la arrancaste, la frenás y arrancás, frenás y arrancás, pero el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, todavía vale 270 pesos. Vas al interior y vale entre 1.900, 1.500, o sea, hay una diferencia. Todavía hay precios que están todavía muy rezagados. El programa fiscal, en principio, lo está sosteniendo. Vos podés discutir sobre lo rudimentario que es, pero en principio el compromiso con la consolidación fiscal existe, y no solamente eso, sino que la sociedad lo banca. O sea, lo novedoso es que el ajuste fiscal de golpe se vuelve una herramienta electoral. O sea, hay un aguante de la sociedad lo que quiere es que algo por una vez funcione. Ahora, te digo eso, digo, la verdad es que lo que tenés es un programa financiero que hoy no está resuelto. Y lo que hay es una obsesión por limpiar el balance del Banco Central, suponiendo que una vez que limpias el balance del Banco Central resolviste los problemas de la Argentina, y la verdad que lo que tenés es una concentración de vencimientos del Tesoro, y esa deuda que tiene el Tesoro está metida dentro de los balances, con lo cual, al final de cuentas, estamos discutiendo, digamos, lo mismo, o sea, no terminamos de resolver los problemas. Vos me decías, ¿había forma de resolverlos? La verdad que era dificilísima la agenda. Pero lo que digo que te estás festejando desde tiempo. Entonces, sí, cuando al final de cuentas estamos todos diciendo lo mismo, porque digo, finalmente ellos te dicen, lo siguen ganando tiempo. O sea, cuando vos decís, finalmente el esquema depende del cepo, no, mientras no resuelvas el problema financiero, dependés del cepo, bueno, ellos te dicen lo mismo, o sea, no vamos a sacar el cepo hasta que la inflación baje a cero, dijo el otro día en un tuit el presidente. Bueno, había un dicho en Argentina, ¿no? ¿Te acordás? El día que las vacas huelen y la Argentina baje la inflación, era. Sí, bueno, ahora también el tema de la situación en la economía real, ahí es donde estamos viendo por ahí los efectos, y me parece que eso pone en cuestión el aguante al ajuste que vos social que vos recién mencionabas. Bueno, a ver, la verdad que es novedoso, el haber roto el balance del Banco Central es carísimo. O sea, esto es consecuencia, digamos, de años de malas decisiones. Seguro. De intentar forzar el corto plazo y forzar el corto plazo y forzar el corto plazo y tratar de llegar a la próxima elección y tratar de llegar a la próxima elección, ¿no? Es el libro Tiempo Perdido que nos publicó a Daniel y a mí Jorge. Entonces lo que digo es, sistemáticamente intentaste seguir de largo. Bueno, acá hay un cambio de régimen, hay un intento de cambio de régimen. Y la consolidación fiscal es condición necesaria. Y no hay forma de corregir las distorsiones que vos tenés sin una recesión. El problema es si la recesión sirve para algo o no sirve para nada, porque finalmente lo que estás diciendo es que estás bancando un ajuste que es enorme, la transferencia de ingresos que coordinó el ajuste es enorme vía licuación. Ahora, el esquema que terminaste adoptando termina generándote distorsiones parecidas a las de arranque. Tienes un tipo de cambio que se te vuelve a trazar, tienes un banco central que no compra dólares y la pregunta sobre la devaluación vuelve a aparecer, y tenés un programa financiero que no tiene una solución, sin cepo. Y tenés despidos, caída de ingresos, caída de la producción. Pero por eso la pregunta es, lo que, a ver, vamos, no, lo que digo es, la normalización del balance del Banco Central para un país quebrado implica que el Banco Central compre dólares. Y del otro lado implicaba algún grado de licuación. Eso implicaba una caída de ingresos y eso implicaba una recesión que te permita que el Banco Central compre dólares. O sea, el esquema de correcciones era recesivo y era inflacionario. Ahora, el punto es ¿para qué? O sea, ¿esto te lleva a un lugar mejor? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si no estamos cuestionando, digamos, y otra vez estamos diciendo, bueno, sigamos para adelante. O sea, en algún momento, digo, si vos querés normalizar el funcionamiento de la Argentina, la inflación la tenés que bajar. Mi lectura es que buena parte de los jugadores argentinos, paradójicamente, digo, están, digamos, usufructuando los beneficios individuales, no colectivos, que te termina generando el cepo, que te termina generando los controles de capitales. Marina, porque digo, es terriblemente regresivo, la inflación es terriblemente regresiva, pero de nuevo, digamos, el manejo, digamos, en este esquema, bueno, digo, no todos pierden. Me parece que son dos cuestiones. La cuestión es a dónde te lleva, o sea que era necesario un ajuste, pero que el ajuste sirva para llevarte a un lugar mejor y no volver a lo mismo, y después una cuestión de grado, en cuánto tiempo lo haces. Yo recuerdo siempre a Pablo Arida hablando de la creación del Plan Real, que el objetivo de reducir a cero el déficit fiscal de ellos fue en 2 años, no inmediatamente. Ahora, déjame hacerte una pregunta académica. Yo le pregunto a Melconian, decime, cuando Milei habla de que sea cóncava y no convexa
la evolución de la contribución marginal, o por ejemplo, te pregunto a vos cuando dice, bueno, el caso de la pregunta que le hacía a Melconian se ríe y me dice, no, yo no le entiendo nada, me dice, me parece que es más un historiador que un economista. Y te pregunto a vos cuando él dice, por ejemplo, el pass-through no existe, si no se queda, o cuando dice que hay que mirar los libros de economía anteriores a la aparición de Keynes, ¿no hay un problema cognitivo en el sentido de que tiene una visión de la economía académicamente incorrecta? Yo mi sensación es que la economía, o sea, leer autores que escribieron en determinado contexto y en determinada, digamos, pelea política, o sea, digo, ningún autor está totalmente fuera del contexto donde escribió, en un mundo totalmente distinto, en un país probablemente distinto, y tratar de extrapolar explícitamente lo que dijo es como leer la Biblia, ¿viste? Tratar de interpretar el mundo actual con la Biblia. Mi sensación es que vos necesitas praxis y necesitas pragmatismo, necesitas las dos cosas. Y eso implica, digamos, estudiar la historia, eso implica estudiar la teoría, y eso implica entender cómo están jugando los actores locales. O sea, vos no tratás de poner los modelos, digamos, la realidad dentro de los modelos. Si tratás de poner la realidad dentro de los modelos, te va a ir mal. O sea, vos tenés que tratar de adaptar los modelos a la realidad. Ahora, con un norte, con un objetivo. La economía per se tiene intereses, tiene pujas distributivas, y como siempre digo yo, dice, todo el mundo está de acuerdo en que el ajuste lo haga el otro. Bueno, la novedad acá es que el ajuste es tolerado por la sociedad. Ahora, la sociedad tolera un ajuste para que te lleven a un lugar mejor. Bueno, entonces, ¿a dónde estamos yendo? Esa es la pregunta. Digo, ¿esto funciona como un esquema de estabilización duradero? ¿O esto es más parecido a los intentos de usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que en algún momento terminan corrigiendo el tipo de cambio, volviendo a generar un salto inflacionario? Argentina entra en alta inflación en el año 75 con el Rodrigazo y sale de la alta inflación en el año 91 con la convertibilidad. En el medio tuviste múltiples programas, con ingreso de dólares, tablita, fijación del tipo de cambio, liberalización de los controles de capitales, tuviste el Plan Austral, que fue un programa heterodoxo que funcionó durante todo un año, y la mayor parte de los programas, funcionaron un tiempo y dejaron de funcionar después. El único que funcionó fue la convertibilidad, y como digo yo, la convertibilidad tuvo, primero, un contexto histórico, que era el mundo donde se había caído el muro de Berlín, y el consenso de Washington había aparecido. Era un mundo donde finalmente en el 93 las deudas originadas en los petrodólares que habían tomado el gobierno militar en Argentina, pero que había tomado toda la región y habían terminado el default del año 82, se normalizan. Era un contexto donde políticamente tuviste un gobierno que logró, digamos, cierto consenso, grado de acuerdo, el pacto entre Alfonsín y Menem en mitad de la hiperinflación. Y fue un contexto donde finalmente... no digamos, en el 90, principios del 90, resuelven el problema de la cuenta remunerada del Banco Central. O sea, resuelve el problema de los pesos, resuelven el problema de los dólares. Ahora, ¿qué tuvo la convertibilidad? Para mi juicio tuvo tres ejes. Yo dibujo un triángulo en mis presentaciones. Tuvo un programa macroeconómico, que a mi juicio abusó del tipo de cambio, fue exitosísimo, porque estabilizó mucho más rápido, y fue un problemón cuando el dólar se fortaleció en el mundo, y sobre todo cuando Brasil devaluó. Y la convertibilidad no resistió. Tuvo un programa microeconómico significativo, o sea, Argentina aumentó enormemente la productividad en los 90, y tuvo un esquema de gobernabilidad, tuvo las tres cosas. Entonces, lo que está viendo hoy por hoy es un esquema de ajuste. Mi sensación es que, de nuevo, lo que arrancó siendo pragmático, termina de vuelta siendo dogmático. O sea, el objetivo de limpiar el balance del Banco Central ensuciando el Tesoro, la verdad es que no es es tirarla, digamos, no digamos abajo de la alfombra, o sea, no estás limpiando. Vos me decís, ¿había formas de hacerlo más rápido? Mi sensación es, bueno, el blend, te destinó un montón de dólares a tratar de sostener la brecha y te coordinó un carry trade fenomenal y no generaste un esquema de salida. Creo que ahí hay un problema. Enamorarte del crawling Pegal 2 para bajar la tasa de inflación de la forma que la terminaste de bajar, digamos, de intentar bajar la inflación con el crawling Pegal 2 y bajando la tasa de interés, bueno, finalmente la inflación no termina de entrar en ese zapato. O sea, es muy difícil poner la inflación en el zapato del 2%, sin generarte de nuevo un problema macroeconómico. O sea, lo que estás viendo es un poco eso. Estás viendo que el Banco Central, en meses estacionalmente altos, no está comprando dólares. O sea, junio no es el tercer trimestre. Junio es un mes donde siempre compraste dólares y vendiste 47 palos.
Clarísimo, Marina, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande y nos mantenemos en contacto. Igualmente, gracias.